Antes ya te enseñé a calcular en el vacío, ahora vamos a ver con dieléctricos. ¿Qué es un dieléctrico? Vamos primero a definir eso, ¿ya? Un dieléctrico es un material que no transporta corriente, no hace pasar corriente. ¿Por qué? Porque el dieléctrico no es un conductor. El dieléctrico, sus moléculas están bien aferradas a cada uno de sus átomos. Acuérdate, es de las primeras clases que explicábamos, ¿no? Un dieléctrico no es conductor, sus átomos tienen cada uno de sus electrones en orden, están bien, cada electrón tiene su propio átomo, está bien resguardado, tiene su propio dueño, no está andando de átomo en átomo, como en el caso de los conductores. Por tal motivo, un dieléctrico es muy difícil para que pueda transportar corriente, porque los electrones están bien aferrados a cada átomo. Pero ocurre también que hay capacitores, por eso hay capacitores que te dan su máximo valor de voltaje al que tú los vas a cargar, porque es posible romper un dieléctrico. Físicamente es posible. Cuando tú le metes alto voltaje, tú vas a generar altos campos en las placas de los capacitores y vas a romper esa barrera de los átomos. Los átomos están agarrando con cierta fuerza sus electrones, entonces con la energía que tú le vas a entregar por el voltaje, va a ser capaz de que puedas romper esa barrera y vas a empezar a conducir. Ahí malogras tu capacitor, el capacitor empieza a transportar corriente, el capacitor se daña, se forman arcos eléctricos y se malogró todo. Por eso debes tener cuidado con el cierto voltaje que tú le asignas a un capacitor. La mayoría de los capacitores hoy en día están formados por dieléctricos. O sea, tienen dieléctricos en su interior. Tú tienes dos plaquitas, adentro están puestos como hojitas, están enrolladas, bien puestos ahí los dieléctricos, que no permiten que se junten, porque si las placas se juntan, empiezan a conducir corriente y se malogró todo. Por eso los dieléctricos están ahí, están actuando como esa barrera. Y una cosa más, voy a dibujarlo ya. Quiero que lo entiendan bien esto porque vienen las preguntas teóricas. El capacitor están formadas por conductores. Si esta placa del capacitor puede ser plata, puede ser aluminio, puede ser cobre, un conductor. ¿Y qué pasa si tú juntas estas dos placas y no hay un dieléctrico? Va a empezar a conducir corriente y adiós, capacitor, no hay energía. Cuando es el vacío, cuando antes te enseñé a calcular la capacitancia en el vacío, ocurre lo siguiente, ya vas a ver esto. Mira, que no hay todavía, que no haya dieléctrico. Cuando hay el vacío tiene una cierta permeabilidad eléctrica. Cuando se supera esa barrera, cuando tú metes mucho voltaje, se genera arcos eléctricos, o sea que empieza a transferir por acá electricidad, como si estuviera pasando poderes, así, como rayos empieza a pasar, formándose arcos eléctricos, lo llaman, forman figuras arqueadas. Entonces ahí lo malograste, porque superaste la permitividad dieléctrica del vacío o del aire y tu capacitor empieza a conducir corriente. Se fregó. Por eso se usa dieléctricos. Hay dieléctricos que resisten full, como es el caso del PET, del plástico. También hay dieléctricos especializados, ¿ya? Que hoy en día los físicos han dicho, este material es mejor que este otro. Ya, aparte de separar, ya te mencioné ya acá la primera función del dieléctrico. Primera función, separar las placas. Ya las separé, chévere. Y deben ser muy delgadas, ¿no? Porque yo necesito estar también a la mínima distancia. Segunda función, aumentar la capacitancia. ¿Por qué? Porque cuando no hay nada, cuando yo supero la permitividad del vacío, mi capacitor se malogra y ya no va a almacenar energía. Digamos que el vacío solamente te acepta que a tu capacitor tú le cargues con 1000 voltios, digamos. Y cuando tú superas más de 1000 voltios, capaz que tú quieres cargar un capacitor con más energía, capaz con 10.000 voltios, vas a malograr tu capacitor. Superaste el vacío. Por eso es que vas a utilizar dieléctricos para aumentar la capacitancia de tu capacitor. Quiere decir que este dieléctrico va a tener una permitividad un poco mayor o mucho mayor que el vacío, de tal forma que te ayude a que tú puedas aumentar la capacitancia de tu capacitor. ¿Ya? Y comúnmente se usan materiales dieléctricos que no conducen la corriente. Y una cosa importante, a ver, chat, ¿qué fue? Dale, dale. Ya. Ahora una cosa más. Cuando tú tienes dieléctricos, tú sabes que estos se polarizan. Chequea. Un dieléctrico, un dieléctrico tiene la capacidad de polarizarse, o sea que todas sus moléculas se van a orientar según el campo. Imagínate que el campo está por acá. Voy a pintarlo así. Este es el campo, ¿ya? Está entrando, el campo del capacitor. Entonces, el dieléctrico va a orientar, gracias a su campo, a las moléculas de este dieléctrico. El campo va a orientar a las moléculas de este dieléctrico. Miren, acá las moléculas se van a orientar. Antes estaban en desorden, ya, estaban al azar, pero en presencia del campo tú ya sabes que se van a orientar. Acá se va a poner positivo, no, positivo no, ¿sí o no? Estoy incumpliendo el orden. Sería negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Por qué negativo? Porque lo positivo atrae a los negativos. Esto ocurre. Acá va a ser negativo, acá positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. A muchos he dibujado. Ya me cansé. Negativo, positivo, negativo, positivo. Bien. Estas moléculas antes estaban al azar, ahora todas están ordenaditas, indicando en dirección del campo. Y también van a generar un campo de respuesta. Este dieléctrico genera un campo E sub 0.
en respuesta a eso. El campo se hace más tenue, por lo tanto el voltaje también disminuye. Por lo tanto vas a requerir más voltaje para llenar de energía a este capacitor, para darle energía. Ese es un dieléctrico. ¿Qué más? Ya, segunda función, aumenta la capacitancia. Básicamente cumple esas tres. Y la tercera, ¿qué sería? Estas dos ya, estas dos son las más importantes de un dieléctrico. Debes saber su comportamiento, que es orientado, tienen un cierto valor de permitividad, se llama K. Digamos que sean 3, 4, la cosa que sea mayor, ¿ya? Del vacío es 1, tiene que ser mayor. 4, 5, eso. Y ahora vamos a aprender cómo vamos a calcular la capacitancia. ¿Qué pasa si yo coloco dieléctricos de diferente material? No necesariamente voy a poner un solo dieléctrico de un solo material, ¿no? Yo puedo poner la mitad, puedo poner plástico, la mitad tierra, o la mitad agua, lo que yo quiera, ¿no? Un dieléctrico. Tierra es muy exagerado, agua en sí no sirve como dieléctrico porque se polariza. A ver, plástico, ¿qué más podría ser? Otro tipo de plástico. La cosa que hacen una combinación de dieléctricos también. Entonces, ahí nosotros vamos a ver cómo vamos a determinar la capacitancia. Es un poco profundo. Entonces, vamos, bueno, acá te he dibujado un poco, deduzcamos las ecuaciones. Ahora te voy a mostrar las ecuaciones para calcular la capacitancia del capacitor cuando indiquen los dieléctricos que tienen en su interior. La capacitancia original, cuando todavía no tiene dieléctrico, cuando está vacío, es carga entre voltaje inicial. Y cuando es con dieléctrico, la capacitancia es carga entre voltaje. Ahora vamos a ver esto. Como las cargas son las mismas, claro, en un capacitor, tú sabes por teoría que las cargas son las mismas. Acá es menos Q más Q, siempre están en misma magnitud. Delta es cero, pero las cargas son mismas en las dos placas. Son de signos opuestos, pero son las mismas en magnitud. Entonces nosotros las vamos a igualar. Al inicio, cuando teníamos el vacío, la carga era C sub 0 por V sub 0, y ahora cuando tenemos un capacitor va a ser C por V. Las igualamos, entonces sería C por V igual a C 0 por V sub 0. Y las dividimos, y esta va a ser una constante. Cuando tú estás dividiendo tu proporción al inicio, cuando yo tenía un vacío, al final, cuando tengo un dieléctrico, voy a obtener una constante K. Esta constante K es el valor de la constante dieléctrica del material. ¿Para qué nos sirve este valor de la constante dieléctrica? Nos va a servir para determinar la capacitancia, porque siempre va a estar en función de esa constante de acuerdo al material, de acuerdo al voltaje, de acuerdo al área, perdón, de acuerdo al área, geometría y el material. Esta es la constante K que a partir de ahora lo vas a ver. Ahora, la ecuación final, entonces, para calcular la capacitancia final va a ser igual a esa constante K que acabamos de hallar por la capacitancia inicial. Eso. Entonces, antes, cuando era sin dieléctrico, ¿cómo calculaban la capacitancia? Era epsilon sub 0 o la permitividad del vacío, que era 8.85 por 10 a la menos 12, por el área entre las distancias. Pero ahora sabemos que también es proporcional al inicio y al final, cuando tenía y no tenía. Ahora, cuando tengo dieléctrico, simplemente le voy a aumentar la K, o sea, lo multiplico por K y tengo esto. La nueva fórmula simplemente es multiplicado por K, y K normalmente es dato, nos van a dar, esa es su capacidad dieléctrica de cada dieléctrico que está en cada capacitor. Entonces, esta es nuestra nueva ecuación. Sería K por epsilon sub 0 por A entre D. Epsilon 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. Siempre. ¿Ya? Y ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué? Cuando tú colocas los dieléctricos en las placas de un capacitor, tú colocas dieléctricos en diferentes posiciones. Por ejemplo, pones acá un dieléctrico de tierra, arriba pones de piedra, algo así ya, y en diferente orden. Y va a resultar que ese orden tiene mucho que ver con las conexiones en serie y en paralelo. Muchas veces al colocar un dieléctrico uno sobre otro es como estar colocando dos capacitores en serie. Al colocar un dieléctrico uno al lado del otro es como estar colocando dos capacitores en paralelo. Entonces vienen los problemas